La gracia y la paz del Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Estamos aquí para nuestra live respecto del libro de Apocalipsis, Apocalipsis y Misterio. En la live, pues nosotros vamos a estar viendo algunas cosas, mis amados hermanos, que el capítulo 15 y el capítulo 16, hoy nosotros vamos a estar viendo solamente el capítulo 15, pero el capítulo 15 y el capítulo 16, pues ellos nos hablan al respecto de las 7 tazas o 7 copas de la ira de Dios. Estos son aquí en la Biblia en español es las 7. En el capítulo 15 hay un título que dice las 7 plagas, las 7 postreras plagas, y en el capítulo 16 hay un título que dice las copas de ira, ¿sí? Entonces, estas copas o estas tazas o copas o plagas postreras, pues ellas están incluidas en la séptima trompeta. Nosotros podríamos decir que este capítulo 15, ¿sí? El capítulo 15 sería la continuación del capítulo 11. Vamos a ver aquí el capítulo 11. El versículo 19 dice de la siguiente manera: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto, y grande granizo, ¿sí? Y ahora cuando nosotros leemos el capítulo 15, dice: y vi en el cielo otra señal grande, admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Ahora vamos al versículo 5, dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Entonces podríamos, si te das cuenta, este versículo 5 de capítulo 15, versículo 5: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Es el mismo versículo que está descrito, el último versículo de Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Entonces tú te das cuenta que la misma descripción. Aquí entonces podríamos decir que el capítulo 15 pues sería la continuación aquí del capítulo 11, que realmente el capítulo 11 es el final de todas las cosas, es la séptima trompeta. Entonces estas 7 tazas postreras o 7 tazas de ira, 7 copas de ira, pues están incluidas en la séptima trompeta. Al principio nosotros estudiamos que el libro pues tenía 7 sellos. Entonces vinieron los primeros 6 sellos, y cuando se abría el séptimo sello pues estaban las 7 trompetas. Y cuando se abre la séptima trompeta, pues nosotros encontramos estas 7 copas de ira. Como yo le explicaba a los hermanos, es parecido a la tecnología que nosotros tenemos hoy en día de los computadores. Tú tienes tu computador, y allí en el escritorio, en el desktop, que es el escritorio, la página principal allí de tu computador, pues tú abres una carpeta. Digamos que tú tienes 7 carpetas. Cada una de esas carpetas, la primera se llama primer sello, la segunda segundo sello, la tercera tercer sello, la cuarta cuarto sello, la quinta quinto sello, la sexta sexto sello, y la séptima carpeta se llama séptimo sello. Y cuando tú abres esa carpeta, pues encuentras otras 7 carpetas, que son las 7 trompetas. Carpeta, primera trompeta, segunda carpeta, segunda trompeta, y así. Y cuando llegas a la séptima trompeta, a la carpeta de la séptima trompeta, la abres, y allí encuentras que las 7 copas de la ira de Dios no son los únicos acontecimientos que están dentro de la carpeta de la séptima trompeta, que dentro de la carpeta de la séptima trompeta se encuentra pues una serie de cosas: el milenio, la nueva Jerusalén, la eternidad. Bueno, es una serie de cosas. La séptima trompeta abarca realmente un periodo de tiempo muy grande, pero parte de esas cosas
pues son estos 7 flagelos, 7 plagas o 7 copas de ira. Ahora, una cosa importante es que las trompetas, cuando nosotros estudiamos las trompetas, veíamos que las trompetas, por ejemplo, las 4 primeras trompetas son básicamente meteoros que van a caer en la tierra. La quinta trompeta pues es el ejército de demonios, ¿no? Las langostas, con forma de langosta, que van a atormentar durante 5 meses los seres humanos. Nadie va a morir, sino que ellos van a ser atormentados durante 5 meses, van a desear la muerte, pero no la van a encontrar. Y la sexta trompeta era el ejército de 200 millones de demonios que iban a matar la tercera parte de la tierra. Entonces, las trompetas, ellas son mundiales, acontecen sobre toda la tierra, pero al parecer estas copas de ira, ellas ya no son mundiales, sino ellas son específicas sobre el imperio del anticristo. Estas 7 copas de ira, ¿sí? Entonces volvamos a leer aquí, ¿no? El capítulo 15. Realmente el capítulo 15 él no es muy largo, él solamente tiene 8 versículos, y espero que tú puedas estar leyendo el libro de Apocalipsis. Dice: bienaventurado, la promesa al respecto del libro de Apocalipsis es: bienaventurado el que lee, ¿no?, este libro. Comencemos a leer aquí entonces. Lo que les decía a los hermanos, este capítulo 15 pues haría parte allí, sería la continuación del versículo 19 del capítulo 11, que es la misma descripción, ¿no? Versículo 5 dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, que es la misma descripción del versículo 19 del capítulo 11. Pero bueno, entonces comencemos a leer. Dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, ¿sí?, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces estas últimas 7 copas de la ira pues van a ser derramadas más o menos hacia el final de la gran tribulación. Sabemos que la gran tribulación pues son 3 años y medio, y la parte final del juicio de Dios sobre el anticristo y sobre su imperio sobre la tierra pues son estas 7 copas de ira que van a ser derramadas por 7 ángeles. Nos dice el versículo 1, ¿sí?, para que se consume la ira de Dios. Versículo 2: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Nosotros habíamos visto en el capítulo 4 la visión que el apóstol Juan tiene respecto del trono de Dios, y delante del trono de Dios pues había un mar de vidrio, pero aquí nosotros nos damos cuenta que este mar de vidrio está mezclado con fuego. Pues realmente nosotros sabemos que el mar es una cosa líquida, ¿cierto? Nosotros podemos decir que el mar es algo líquido, pero Juan en el capítulo 4 nos dice que es un mar de vidrio. O sea, si tú te pones a pensar un mar de vidrio, pues no puede ser líquido. Pero aquí nos mostraría por qué realmente es llamado de mar y por qué es líquido, porque está con fuego. Y sabemos que el estado en el cual el vidrio se transforma cuando es colocado en el fuego, pues él se torna un estado líquido. Ahora imagínate, parte de la meditación de la palabra de Dios es que nosotros podamos imaginarnos las cosas, ¿sí? Y cuando tú meditas, imagínate un mar de vidrio mezclado con fuego, vidrio derretido, pues debe ser una cosa tremenda, ¿no? Que es el trono, está allí delante del trono de Dios. Pero hay una cosa interesante: y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, aquí nos está hablando de los vencedores, pero estos no son los vencedores que fueron arrebatados en el rapto cuando Jesús venga como ladrón en la noche, ¿no? Estos son los vencedores de la gran tribulación, porque mira lo que dice: y a los que habían alcanzado victoria sobre la bestia y su imagen y su marca. Yo le explicaba a los hermanos al respecto del rapto. El rapto él va a funcionar en dos momentos. Uno, como ladrón en la noche, y otro donde todo ojo lo verá. Este es el rapto donde todo ojo lo verá, porque estas personas aquí son creyentes que ellos no eran vencedores, no vivían una vida
llena del Espíritu Santo aquí y se quedaron en la gran tribulación. Pero al quedarse en la gran tribulación acontece una cosa muy interesante. ¿Cuál es la cosa interesante que acontece? Si no tienen la marca de la bestia en la frente o en la mano, si no adoras a la imagen que el falso profeta hizo de la bestia y colocó en el lugar santísimo, en el templo allí que será reconstruido en Jerusalén, pues no puedes comprar ni vender. Tienes que vivir escondido. Entonces imagínate cómo va a ser la persecución, y va a haber persecución por parte del anticristo y de su imperio a todos los creyentes que se hayan quedado. Entonces estos creyentes, pues, ¿qué es lo que van a hacer cuando vean esas trompetas, esos meteoritos, los demonios atormentando a las personas? Pues estos creyentes realmente se van a tornar vencedores. El fervor que no tienen hoy, si atraviesan la gran tribulación, ahí van a orar con fervor, ahí van a ayunar con fervor, van a buscar leer la Biblia con fervor, van a querer Dios, ¿sí? Entonces ellos se van a terminar tornando por ende en ¿qué? En vencedores. ¿Y ellos van a vencer qué? ¿Por qué les digo que estos no son los vencedores del rapto cuando Jesús venga como ladrón en la noche, que es el que nosotros estamos esperando con nuestro corazón incendiado? Es porque estos son vencedores, pero ¿qué fue lo que ellos vencieron? Vencieron la bestia y su imagen y la marca, ¿sí? Y la marca de la bestia. ¿Y sabes cómo van a morir los creyentes que sean perseguidos durante la gran tribulación? La Biblia nos dice que ellos van a morir como decapitados. Sí, eso lo vamos a ver más adelante en otros capítulos. Dice los que fueron decapitados, ¿sí? Por causa del testimonio. Pero al final de cuentas ellos se tornaron vencedores. Y una cosa interesante es que ellos están en pie. El final del versículo dice, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios. Entonces, estos vencedores, mis amados hermanos, ellos están parados encima de un mar de vidrio, con fuego. Para que el vidrio sea un mar, él tiene que ser líquido. Y para que el vidrio sea líquido, pues debe estar mezclado con fuego, como lo dice aquí. Ahora, para una persona poderse parar encima de un mar de vidrio con fuego es porque él también se tornó fuego. Y nuestro Dios es fuego consumidor. Y el libro de Hebreos dice que él torna a sus ministros como antorchas de fuego. Fuego no quema, fuego. ¿Sabes una cosa interesante? Ellos están de pie encima del mar de vidrio. O sea, el juicio de Dios no los toca. Ellos se tornaron, ¿qué? Vencedores. ¿Sabes una cosa interesante respecto de la salvación, mis amados hermanos? Muchos piensan que Dios nos salvó del diablo, pero eso no está en ninguna parte en la Biblia. Realmente nosotros fuimos salvos de ¿qué? Salvos de la ira de Dios, porque nosotros éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Cada uno de nosotros éramos enemigos de Dios y estábamos debajo de la ira de Dios. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz, pues toda la ira de Dios vino sobre él. Te decía que Dios es fuego, ¿no? Y ese mar de vidrio es fuego. Una cosa interesante es que una de las últimas palabras de Jesús en la cruz fue ¿cuál? Tengo sed. Porque Jesús estaba debajo del fuego de Dios allí. Toda la ira de Dios vino sobre Jesús. Entonces, estos vencedores están en pie sobre el mar de vidrio. Y dice otra cosa, con las arpas de Dios. Entonces van a recibir arpas. ¿Para qué? Me imagino que hacer parte ahí de la adoración al Señor. Versículo 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces ellos cantaban dos cánticos. Uno, el cántico de Moisés, y el otro es el cántico del Cordero. Entonces tú ves que este cántico pues tiene dos partes, ¿no? El cántico también va en el versículo 4, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces el cántico está escrito en el versículo 3 y en el versículo 4. Ahora una cosa importante, mis amados hermanos, a respecto del cántico. Cántico, él nos habla de una
experiencia, ¿sí? Cuando Moisés cantó allí ese cántico, creo que fue después de que el cántico de Moisés a que se está refiriendo aquí, mis amados hermanos, es el cántico que está en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 1. Sí, me parece que es después del cruce del Mar Rojo. No estoy seguro, pero ahorita lo vamos a mirar. Pero sé que después del cruce del Mar Rojo, María cantó. Sé que muchas de las cosas que pasaron con David, David compuso salmos, cantó. Entonces una cosa importante es cuál, mis amados hermanos. Cánticos nos hablan de qué? De experiencias. No sé si tú has escuchado los músicos, ¿sí? Antiguamente eso me parecía una cosa así medio forzada que ellos hacían, los músicos hacían una cosa medio forzada, me parecía a veces hasta que cargaba un poco de orgullo esa cuestión, pero creo que más que todo el problema estaba en mí, no en ellos. Y entonces los músicos cuando ellos iban a cantar, antes de cantar una música, ¿sí? Entonces ellos, bueno, primero ellos impostaban la voz, ¿no? Imitando a Marcos Witt, que la mayoría de los cantores aquí de América Latina, todos quieren imitar a Marcos Witt, ¿no? Entonces cuando ellos cantan, pues cantan con su voz, pero cuando aquí solamente estoy a manera de contar la historia de una manera agradable. Amén, hermano, no me lleve a mal lo que estoy diciendo. Entonces ellos antes de cantar, que yo asistí a algunos conciertos, ¿no? Lo digo por eso. Antes de ellos cantar, pues entonces ellos impostan la voz, imitan a Marcos Witt, ¿no? Y sabemos que Marcos Witt, pues él tiene una especie, el acento de él es mexicano, ¿no? Entonces ahí los músicos, sí, yo quería decir, bueno, ellos hacían una especie de voz mexicana. Yo creo que ya mis acentos, con tanta mezcla que yo ya tengo de acentos, ya no consigo hacer esa imitación de mexicano. Pero bueno, ellos intentaban hacer esa voz de mexicano. Y antes de cantar de cantar la canción, pues ellos contaban una historia, ¿no? Yo ya escuché cada cosa, ¿no? Hubo un músico que dijo, él iba a cantar una música y dijo, no, esta música la compuse cuando yo estaba en el baño. Bueno, cada cosa ya escuché. Y ellos comenzaban a cantar. Así, en esencia lo que yo quiero decir es lo siguiente, ellos comenzaban a decir, a contar su historia, ¿no? Esta música la compuse un día que yo estaba así y así, y estaba triste, y aquel día, y esto y lo otro, y la música es esta. Y ahí comenzaban y cantaban la música, ¿no? Una especie de poesía allí cantando su historia, a respecto de lo que les había acontecido. Entonces, ¿por qué es que estoy contando esto? Porque cánticos, mis amados hermanos, cánticos nos hablan de qué? De experiencias. Si tú revisas el libro de los Salmos, tú vas a ver algunas cosas interesantes, ¿no? Bueno, antes de hablar del libro de los Salmos, yo hablé del cántico de María después de que cruzaron el Mar Rojo. Y hubo un cántico que las mujeres entonaron también después de que David mató a Goliat. Sí, el cántico era, Saúl mató sus miles, pero David mató sus 10,000. A Saúl no le hizo mucha gracia ese cántico, pero fue un cántico que surgió a través de una experiencia, de la victoria del pueblo de Israel a través de David. Bueno, David ya había sido ungido rey, pero cuando David aún era ese muchacho allí, el escudero del rey y toda esta cuestión, él vence a Goliat y las mujeres cantan ese cántico. Entonces, salmos nos hablan, cánticos nos hablan de experiencias. Entonces, si tú revisas el libro de los salmos, tú vas a ver que allí hay unos títulos y, por ejemplo, hay un salmo, creo que es el Salmo 34, que dice, cuando David huía de Absalón y se escondió en la caverna de Adulán. Ahí hay otros salmos, cuando David estaba en medio de los filisteos. Entonces, cánticos nos hablan de qué, mis amados hermanos. Cánticos nos hablan de experiencias, ¿sí? Entonces, estos vencedores aquí, pues ellos están cantando un cántico. ¿Por qué? Porque tuvieron una experiencia, son personas que pasaron por la gran tribulación. Creo que a veces nosotros pasamos por experiencias en la vida, mis amados hermanos. Con certeza cada uno de ustedes ha pasado por experiencias fuertes, ¿sabes? Pues bueno, aquí en la Biblia cuando una persona pasaba por una experiencia fuerte, lo que ella hacía era que cantar un cántico.
Y aquí nos dice, y cantaban el cántico de Moisés. Miremoslo por un momento aquí en Éxodo capítulo 15, versículo 1, para que podamos ver cuál es ese cántico de Moisés que se está refiriendo ahí. Éxodo capítulo 15, versículo 1. Es todo el capítulo, prácticamente todo el capítulo 15, son 21 versículos. Vamos a leer algunos de los versículos, mis amados hermanos. Éxodo capítulo 15, este es el cántico de Moisés. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Entonces, efectivamente, este cántico fue compuesto después de que ellos cruzaron el mar rojo. Ahora, el mar, él nos habla de juicio, ¿sí? El agua, en cierta manera, nos habla de juicio. Cuando Dios juzgó el mundo, pues Él lo juzgó con agua. Si tú te recuerdas la historia de Noé, vino un diluvio durante 40 días y 40 noches. Las fuentes de los cielos fueron rotas y las fuentes de la tierra también fueron rotas y se inundó toda la tierra. Durante 40 días y 40 noches no paró de llover. Entonces Dios juzgó la tierra con agua. Y también nosotros vemos que Faraón fue juzgado como con agua. Y aquí nosotros nos damos cuenta en el capítulo 15 de Apocalipsis que delante de Dios hay un mar de vidrio con fuego. Entonces, él dijo que él no juzgaría más la tierra con agua, que el mundo jamás sería juzgado con agua, y él dio el arco de la alianza para demostrar que nunca más destruiría la tierra con agua, que es el arco iris. Pero nosotros nos damos cuenta de una cosa aquí, que Dios sí va a juzgar ahora, pero él juzga ¿cómo? Él juzga ahora con fuego. Entonces, este mar de vidrio, posiblemente, no sé si se va a tornar el lago de fuego al final de cuentas. Pero nosotros nos damos cuenta que estos vencedores están parados en pie encima del lago, de ese lago de fuego, de ese mar de vidrio con fuego. O sea, para los creyentes no hay ese juicio. El juicio es para el diablo y para sus demonios, que terminarán ¿dónde? Terminarán en el lago de fuego. Entonces volvamos a leer aquí el versículo 3, dice, y cantaban el cántico de Moisés, ya lo leímos, fue el cántico que fue cantado después del cruce del Mar Rojo, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ese es el cántico que ellos estaban cantando, los vencedores allí, los que vencieron. Que ellos no fueron vencedores antes de la venida del Señor, que es lo que nosotros estamos esperando, el rapto. Él va a venir como ladrón en la noche. Ellos se quedaron para la gran tribulación, pero aún así se tornaron que vencedores, porque vencieron a la bestia, a la estatua que todos adoraban y a la marca de la bestia. Versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí, y fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ahora nosotros podemos pensar en esto. Hay un templo hay un tabernáculo en el cielo. Sí lo hay. A Moisés, cuando Moisés subió a la montaña allí, y le fueron dadas las tablas de la ley, no solamente le fueron dadas las tablas de la ley, pero también le fue dado el diseño del tabernáculo. Y una cosa interesante es que no le fue solamente dictado, mire, haga el tabernáculo así, 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 sí. No, sino que la Biblia dice que Moisés hizo todo conforme a lo que Dios le había mostrado. O sea, Moisés vio el tabernáculo del cielo. No fue una cosa solamente escrita, él tuvo la oportunidad de ver. Entonces, en el cielo, las cosas que hay aquí en la tierra son sombra de las cosas que hay en el cielo. Entonces aquí nosotros sabemos que el río de la vida, pues el río de la vida también existe en el cielo. El tabernáculo también existe en el cielo. El templo también existe en el cielo. Y las cosas de aquí que Dios mandó a hacer aquí en la tierra son representación de cosas que existen en el cielo. Versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas,
vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando estudiamos al respecto de los seres vivientes, ahí en el capítulo 4 y capítulo 5? Son de los seres que están allí delante del trono de Dios. Dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Entonces cada uno de esos 7 ángeles recibe una copa, y cada una de esas copas está llena de la ira de Dios. Y cuando en el capítulo 16 esos ángeles comiencen a derramar cada una de esas copas, pues eso va a ser un juicio. ¿Sobre qué? Específicamente ya no va a ser sobre la tierra, sino sobre el imperio del anticristo. Y versículo 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Bueno, realmente el libro de Apocalipsis pues es una cuestión fascinante, ¿no? La Biblia toda es una cuestión fascinante. Si tú miras, pues realmente el libro de Apocalipsis no es tan complicado, pero tú te das cuenta de una cosa: esto no es humano, mis amados hermanos. El libro de Apocalipsis no es un libro que pudo haber sido inspirado por un hombre, fue escrito por hombres. Más de 40 hombres escribieron la Biblia durante un periodo mayor a 2000 años. Pero, mis amados hermanos, esto no pudo haber sido inspirado por un hombre. Es un libro fascinante. Yo estoy fascinado con lo que la escritura es, ¿sabes? Y una de las cosas que la palabra de Dios dice es que nosotros somos sal, ¿sabes? Y yo tengo la expectativa que en este tiempo que tú has estado escuchando estas ministraciones al respecto del libro de Apocalipsis, ya vamos en la ministración número 32 al respecto del libro de Apocalipsis. ¿Quién iría a pensar 32 ministraciones al respecto del libro de Apocalipsis? Pero dice que somos sal, ¿sabes? Y yo creo que yo soy sal, porque Jesús dijo que los creyentes son la sal del mundo. Y mi expectativa es que yo como sal haya podido colocar sal en tu boca. La sal tiene varios propósitos, ¿no? Ella conserva, ella purifica, mata las bacterias. Pero hay otra de las cosas que la sal hace, y es que si tú colocas un poquito de sal en tu lengua, tú lo vas a saber. Inmediatamente tú vas a sentir ¿qué? Sed. Entonces esa sed es el anhelo de mi corazón, que tú tengas sed por la palabra de Dios, por la escritura, por profundizar más. Pero no solo conocimiento, cabeza grande, no, corazón grande es más importante. Más importante es tener un corazón grande, lleno de la palabra de Dios en el espíritu, y no solamente una cabeza grande llena de teología. Por eso que yo les he hablado aquí profundamente al respecto de los vencedores. Interesante aquí que estos vencedores, mis amados hermanos, ellos vencieron, se quedaron para la gran tribulación, sí, pero vencieron. Y el anhelo que yo tengo de mi corazón es que cada uno de ustedes pueda tornarse un vencedor. La visión de nuestra iglesia es edificar una iglesia de vencedores, donde cada creyente es un ministro y cada casa una extensión de la iglesia, conquistando así nuestra generación para Cristo a través de las células que se multiplican. Entonces, ese es el anhelo de mi corazón, mis amados hermanos, que cada uno de ustedes se torne un vencedor. ¿Sabe? Yo quiero tornarme un vencedor, mis amados hermanos. Quiero ser conocido por Dios. Salvación es una cuestión de conocer a Dios. Ser vencedor es una cuestión de ser conocido por Dios. ¿Sabe? Yo no quiero escuchar en aquel día como la iglesia de Éfeso, que recibió una exhortación, dijo: perdiste tu primer amor. No quiero ser una persona que pierde su primer amor. Tampoco quiero ser como una de las 5 vírgenes insensatas. En la parábola nos dice que había 10 vírgenes. 5 sensatas, 5 insensatas. Las 10 eran vírgenes. Las 10 eran creyentes. No eran 5 vírgenes y 5 prostitutas. No, las 10 eran vírgenes. Las 10 tenían el espíritu, sus lámparas estaban encendidas. Pero 5 tenían las vasijas, aceite sobrando, rebosando. Entonces yo quiero ser como esas 5 vírgenes sensatas, alguien lleno del Espíritu Santo,
Quiero servir a Dios con todo mi corazón. Quiero edificar con oro, plata y piedras preciosas. Pero nada de eso lo hago para ser amado, porque amado yo ya soy. Tú también ya eres amado. No hay nada que pueda comprar el amor de Dios. Pero lo hacemos ¿por qué? Porque en aquel día, mis amados hermanos, yo quiero recibir la recompensa. Y la recompensa te voy a decir cuál es. La recompensa es el milenio. Es reinar con Cristo 1000 años. Voy a leerles unos versículos aquí. Capítulo 20. Ve en tu Biblia, porque tú puedes decir que yo he hablado y hablado y hablado de los vencedores y dónde están esos vencedores y cuál es esa tal de recompensa y ese milenio y los 1000 años con Cristo. Apocalipsis capítulo 20. Leámoslo a partir del versículo 1. Dice: vi a un ángel, el título del capítulo 20 ya son los 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces cuando finalice la gran tribulación, entonces va a iniciar el reino de Cristo aquí sobre la tierra. Jesús va a reinar. Tú tienes ese anhelo de tener un presidente que no es corrupto, senadores que no son corruptos, concejales que no son corruptos, ministros que no son corruptos. Pues en aquel día Cristo será el rey de toda la tierra y él irá a gobernar la tierra juntamente con los vencedores. Versículo 3. Y el diablo estará amarrado durante esos 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra. Estos son los vencedores de la gran tribulación. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La recompensa es el reino. Servimos a Dios, edificamos con oro, plata y piedras preciosas. ¿Por qué? Porque queremos reinar 1000 años juntamente con Cristo. Esa es la recompensa, mis amados hermanos. Esta vida es corta, es 70, 80 años. ¿Para qué desperdiciarla? Y después tener que sufrir una disciplina de 1000 años sin poder reinar juntamente con Cristo por haber vivido una vida vacía del espíritu, infantil, con inmadurez espiritual, viviendo en la carne y no en el espíritu. Entonces queremos la recompensa. Yo quiero en aquel día también escuchar, como dice la parábola del siervo fiel, siervo bueno y fiel. Yo también quiero escuchar el elogio del Señor, el mencionar mi nombre. Dice que el que lo niegue, él lo negará, pero el que lo confiese, él lo confesará delante de su Padre y delante de sus ángeles. Yo quiero recibir ese elogio. Ahora, mis amados hermanos, alguien puede acusarme y decir: pero eso es servir a Dios de manera interesada. Usted está interesado, usted sirve a Dios como un interesado. ¿Sabes una cosa? Dios no piensa en nuestra óptica. En la óptica humana, al juzgar, nosotros podemos llamar a la persona de interesada. Parece un interesado, mire, sirve a Dios. Y alguien muy aparentemente piadoso puede decir: yo sirvo a Dios sin ningún interés. Pero sabes una cosa, mis amados hermanos, Dios no tiene problema en que tú desees la recompensa. Cuando el ejército de los filisteos estaba delante del ejército de Israel, en la época del rey Saúl, muchos comenzaron a desertar por causa de Goliat, que Goliat se paraba y durante 40 días ofendía al pueblo de Dios, blasfemaba. Y el rey Saúl no sabía qué hacer porque el desafío era que enviara un guerrero, un representante. Entonces nadie se postulaba para ese cargo. Claro, es fácil de entender. Pero entonces le fue dicho al rey que él ofreciera una recompensa, y él ofreció la recompensa de recibir riquezas. El soldado que matara a Goliat recibiría riquezas, sería exento de impuestos, su familia se tornaría rica y recibiría la mano de la hija del rey. Cuando David llega allí al campamento, él escucha y él dice: ¿qué es eso? ¿Qué es esta recompensa? Y él fue y le preguntó a otro soldado y le preguntó a otro: ¿cuál es la recompensa que van a dar al hombre que mate a Goliat?
Entonces David estaba interesado por la recompensa y Dios en ningún momento lo reprendió. Entonces yo también quiero la recompensa, yo sí la quiero. Fácil así, yo quiero reinar juntamente con Cristo 1000 años, yo quiero ser un vencedor, amén. Quiero ser conocido por Dios. Entonces, quería hacer una oración aquí, mis amados hermanos, que pudiéramos hacer una oración declarando sobre nuestras vidas que nosotros podamos ser vencedores, amén. Que podamos edificar con oro, plata y piedras preciosas y hacer la voluntad del Señor, ser conocidos por Él. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que a través de tu gracia, porque nosotros nos tornaremos vencedores, pero no en nuestras fuerzas ni en nuestro mérito, sino por el poder del Espíritu Santo y por la gracia de Dios, Señor. Señor, que cada uno de mis hermanos tenga un corazón para Dios, Señor. Un anhelo genuino por el regreso de Cristo. Que cada uno de mis hermanos pueda velar y orar constantemente en sus corazones, esperando la venida del Señor Jesucristo, Señor, porque vemos que estamos en tiempos complicados, Señor Jesús. Esto aquí que está aconteciendo en este mundo, Señor, es solamente un entrenamiento, es solamente una sombra de aquello que está llegando. Realmente, Señor, que nuestro corazón sea totalmente de ti, Señor. Líbranos de perder el tiempo, Señor, estando embriagados con las cosas de este mundo. Señor, gracias porque tú nos permites disfrutar de todas las bendiciones, pero que en ningún momento nos embriaguemos con las cosas de este mundo. ¿Sabes, mi amado hermano? Quería hacer una cosa más antes de finalizar que está en mi corazón, y es que no sé si tú que estás ahí aún no has entregado tu vida para Cristo. Quería guiarte en una oración. Repite conmigo, coloca tu mano derecha en tu corazón y repite conmigo: Señor Jesús, en este día yo te confieso como mi Señor y Salvador. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y subió a los cielos y envió al Espíritu Santo a mi corazón. Señor, te entrego mi vida en este día. Quiero nacer de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, mis amados hermanos. Entonces, que ese capítulo 15 tú lo puedas leer varias veces, varias y varias veces. Y prepárate para el capítulo 16, donde van a ser derramadas esas tazas de ira. Amén. Pero confiando en Dios, nosotros no estaremos aquí. Amén.